Perfecto. Bueno, no, vuelvo aquí. Bueno, en la primera etapa, en la primera corriente que el autor en este recorrido histórico bueno, él la caracteriza muy bien y ya la hemos nosotros, bueno, la he desarrollado en líneas generales, por supuesto. Ustedes tienen que hacer la lectura del capítulo 2 y enriquecer con los otros dos autores, con Nelson Cardoso, creo, si no me acuerdo, si mal no me acuerdo, que un poco va a venir a complementar y a ampliar y a enriquecer digamos, la caracterización de estas tres corrientes principalmente. Pero bueno, ¿qué pasa con el trabajo social, con la profesionalización del trabajo social? Bueno, ahí también hay una transformación, pero hay una transformación en el sentido de que se abandona, digamos, se deja de lado, se supera aquella metodología de intervención por casos, grupos y comunidad, ¿sí? Entonces, ahí hay un avance en el trabajo social. Ustedes bien seguramente lo han profundizado con más detalle en las lecturas, en las otras asignaturas en donde, bueno, no sé si en trabajo social 1, en trabajo social 2, bueno, en alguna de las materias teóricas que tienen, a esta, eh, a cómo digamos, ha ido reestructurándose y afianzándose el trabajo social como disciplina. Ustedes ya lo han trabajado o lo han estudiado en otras cátedras. Bueno, aquí vendríamos a hacer el vínculo con estos dos campos disciplinares, ¿no? El trabajo social y la comunicación, que este es el planteo novedoso que nos hace el autor, von Sprecher. Creo que creo que no hay otro autor, porque ustedes, si ven el año de publicación del libro Comunicación y Trabajo Social, es un libro bien contemporáneo, reciente. No hay otro autor que se refiera digamos, a hacer el vínculo entre estos dos campos disciplinares. Entonces, aquí, si bien el trabajo social deja de lado, trata de superar digamos, la intervención de casos y grupos y comunidad y, digamos, da como un paso más y va a referirse ya a este trabajo con la comunidad, sería, ahí vamos a empezar a hablar de intervención comunitaria. Pero, ¿qué pasa? Bueno, recuerden que estamos en los años 60, recuerden que la corriente desarrollista es la predominante, recuerden que Estados Unidos como potencia hegemónica a través de la Alianza para el Progreso intenta avasallar, digamos, a los países del tercer mundo para encauzarlos en el camino del desarrollo. ¿Por qué? Porque en esa década había como una fuerte impronta de esta separación, ¿no? De países del centro y la periferia. Entonces nosotros, los países de Latinoamérica, éramos países subdesarrollados, bueno, creo que seguimos siendo subdesarrollados del tercer mundo, y el trabajo social un poco ha sido funcional a esta corriente, ¿no? Entonces, aquí la comunicación aparece como técnica, y quiero que volvamos, nos imaginemos, porque voy a perder el tiempo en proyectar la imagen, la primera imagen, con el ejercicio que yo les hacía de la actividad disparadora.
¿Recuerdan esos campesinos? Eh, Más bien la imagen de los campesinos en masa y esas palabras que tenían como una fuerte carga, ¿no? Lo que connotaban las frases de ignorancia, de, bueno, que había que educarlos. Entonces, esa era la concepción en esos años de los sujetos. Entonces, si bien las matrices culturales interesaban, pero eran unificadas. Todos éramos, había que aplicar técnicas y el trabajo social ha sido funcional al desarrollismo. Había que aplicar técnicas, había que intervenir en la comunidad, pero con los fines de educar a esos sujetos para que puedan desarrollarse y entrar en el camino del desarrollo. ¿Por qué? Porque desde la mirada esta hegemónica de Estados Unidos, nosotros éramos, bueno, sí, nos veían como sujetos desescolarizados, sería, sin educación, ignorantes. Entonces, por eso quiero volver a la imagen, que no es casual que yo les haya mostrado dos imágenes y que ustedes se refieran a esas dos imágenes a ver qué percibían, qué decodificaban esas imágenes, por supuesto para ustedes desde ahora, desde el presente, pero en aquel momento la comunicación era considerada incluso para el trabajo social, esta comunicación era una técnica, o sea, era una técnica, una herramienta pero solamente reducida a emitir mensajes con el fin de, garantizar de que ese mensaje llegue, pero con un sentido unidireccional. Entonces, por eso el paradigma, y ojo porque esto es importantísimo, que ustedes y vayan relacionando con el trabajo grupal que tienen que hacer por décadas. Aquí el paradigma predominante de comunicación es de la perspectiva de Laswell, este modelo pragmático de emisión de mensajes, recepción y este sentido unidireccional. Ese era el modelo predominante, entonces era unidireccional, no había una retroalimentación. Las matrices culturales de donde pertenecían los sujetos, los campesinos, nosotros que vivimos digamos, en diferentes, incluso la Argentina misma, Latinoamérica es un país, es una región, en donde hay diferentes, digamos, matrices y diferentes visiones antropológicas en relación a la pertenencia, en relación a dónde pertenecemos. Pero a Estados Unidos no le importaba. Toda Latinoamérica era considerada para ellos atrasada, digamos. Entonces, la comunicación por eso sigue siendo una técnica y aquí lo que estaba, digamos, lo que estaba en boga es, digamos, las técnicas, a ver si vuelve. ¿Siguen viendo, chicos? ¿Siguen viendo la pantalla compartida? Sí, profe. Bien. Aquí lo que empezó, digamos, a tener centralidad son esas, bueno, ustedes recién se están formando en la carrera, pero bueno, esto mucho lo discutíamos con la carrera del ciclo de complementación, en donde los alumnos ya venían con la formación previa en el terciario, ¿no? Y muchos trabajaban inclusive. Pero durante esa década y durante mucho tiempo, muchos los que se dedicaban el trabajo social y también los comunicadores, ¿no?
y los educadores que hacían un trabajo comunitario tenían como una herramienta de base que eran las técnicas de animación grupal. Eran que ustedes seguramente no sé si las conocen, las pueden googlear y encontrarse con muchas de ellas. Esas técnicas o dinámicas de animación grupal eran como herramientas claves que eran de utilidad para trabajar la intervención, ¿no? Pero si bien ha habido un avance en el trabajo social porque se profesionaliza, sigue teniendo una perspectiva crítica, digamos, a este modelo dominante y a este modelo que el objetivo ha sido imponer, digamos, modelos norteamericanos y aplicar aquí sin considerar el contexto. Bien. La década del 70. La década del 70 ya, digamos, se caracteriza por una corriente de denuncia, o sea, aquí la comunicación ya tendríamos que verla, incluso los teóricos digamos, que lideran esta corriente, empiezan a tener una visión más de denuncia, ¿no? Y en relación a las estructuras de poder de estas grandes corporaciones. Ya vamos a ver que cada década, cada etapa histórica, por supuesto que está atravesada por acontecimientos políticos, sociales y económicos, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos a ir viendo, voy a ir mencionando así en líneas generales, no me voy a detener, pero eso es muy importante, porque este autor le da esta denominación a cada década. Por supuesto que no tenemos que pensar como décadas, perdón, como etapas que tienen un inicio y un final. O sea, tenemos que pensar como un proceso que hay acontecimientos que se han ido produciendo, vienen produciendo con anterioridad y van desencadenando ciertas lógicas, miradas teóricas y posicionamientos de determinados autores que van poniendo en impronta, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Entonces, aquí, en esta década, hay nuevas formas de ver las cuestiones comunicacionales y su investigación. Digamos, entonces, por suerte que pasó eso, porque esta potencia hegemónica de Estados Unidos tenía un plan de educarnos y a los países desarrollados, pero con un fin. Y eso fracasó en alguna medida, porque por suerte empezaron a surgir estas posiciones críticas, pero a nivel macroestructural. Y aquí quiero destacar esto, que ustedes, aquí el autor, como ustedes en la primera unidad hemos visto el capítulo 1, en donde él, recuerdan que además de que nosotros hemos adoptado la propuesta de von Sprecher desde lo que él entiende por comunicación, pero además él habla de estas cajas de herramientas para un análisis, ¿sí? Que nos puede a nosotros, a los trabajadores sociales, nos puede servir como herramientas para analizar en diferentes niveles la comunicación, este nivel macro, micro y meso, ¿se acuerdan? Bueno, aquí lo tienen que traer de nuevo a eso, porque esa no ha sido una pregunta que yo les realicé en los primeros foros, pero aquí me gustaría que ustedes ya empiecen a hacer esa vinculación, o sea, el autor nos presenta estas herramientas, estas cajas de herramientas, dice él, pero aquí vamos a ver cómo entran a jugar estos elementos, estos conceptos que él nos propone en el capítulo 1
cuando él hace el análisis, son dos autores, Boito y von Sprecher, cuando los autores hacen el análisis de los acontecimientos más importantes de cada etapa. Entonces aquí hay posiciones críticas a nivel macroestructural, macro. Entonces, cuando decimos macro ya estamos hablando de esta mirada más bien hacia las estructuras, hacia los medios, dice él, los medios, las corporaciones, digamos, sería corporaciones vinculadas a la comunicación, en ese sentido, por eso él le da una visión macro, no solamente hay una crítica en relación a los medios masivos, sino a las corporaciones que hay detrás, ¿no? A los intereses económicos y políticos que hay detrás de estas empresas de comunicación. Entonces, lo que se denuncia es al sistema capitalista. Y miren que no es casual porque esta década está asignada es una década muy convulsionada porque está atravesada también por las dictaduras militares. Entonces, hay una fuerte crítica y denuncia al sistema capitalista, a las estructuras de poder, a los procesos de dominación y a los principios y estructura de los medios industriales de comunicación. Ahí está, no me sale la palabra. Medios industriales de comunicación. Y, por supuesto, a estas empresas multinacionales que ya estaban miren, estamos en el 2020, en otro siglo, y en esa década ya estas empresas multinacionales ya empezaban digamos, a posicionarse, a legitimarse, y estos teóricos avisoraban, ¿no?, un futuro en relación al proceso de dominación interna y externa que había detrás, o en la lógica de estas empresas. Bueno, empresas como multinacionales relacionadas con la comunicación y a los modelos del estructural funcionalismo. Bueno, por supuesto que en el análisis muchos autores tienen una influencia marxista. O sea, hay una orientación marxista en esta mirada crítica, en este posicionamiento. Entonces, ¿en qué sentido? En que los medios de producción, hay un análisis hacia los medios de producción, en las relaciones sociales de producción y en el papel de la comunicación masiva en la lucha ideológica. Y aquí entra en escena, digamos, hay muchos autores representativos en Latinoamérica, en Brasil, aquí en Argentina que está Verón, Matelar, en Colombia, en Chile, son estos autores empiezan a tener vigencia en este sentido, ¿no? Y hay como una fuerte crítica en relación a la lucha ideológica, en relación al mensaje que querían imponer o que estaban imponiendo los grandes medios de comunicación. Por supuesto, ya pensando en estas estructuras de poder más bien como corporaciones o como multinacionales, ¿no? Entonces, aquí muchos de estos trabajos de estos autores, hay muchos libros de ellos, artículos, escritos, publicaciones, en relación al análisis de los mensajes de los medios, tratando de detectar la ideología o las intenciones del emisor. Y, por ejemplo, ahí hay un libro que en comunicación social, los estudiantes de comunicación cuando en las materias teorías de la comunicación hacen un análisis bien minucioso y profundo de cómo, digamos, cuáles han sido las perspectivas de comunicación a lo largo, ¿no?, de la historia. Bueno, para leer al Pato Donald es un libro, y el autor es Armand Matelar, que justamente,
Pato Donald es la figura impuesta por los países, eh, digamos, dominantes, ¿no? Aquí el consumo entra a tener se recuerdan que hablábamos que si bien la Alianza por el Progreso fracasa en sus modelos tratando de aplicarlos aquí como recetas, pero sí el éxito es en relación al consumo. Entonces, ¿qué es lo que este autor hace como un análisis muy minucioso de cómo a través del Pato Donald, que son eh, figuras, personajes, digamos, personajes animados, personajes infantiles, muy dirigidos a un público infantil, pero que detrás de eso había como una fuerte impronta ideológica del mensaje que transmitían, en cuanto a gustos, en cuanto a formas de vida. Entonces, la postura crítica de esos autores iba, y esa década se ha caracterizado por eso, en analizar el mensaje de los medios. Ahí el éxito de la hegemonía de Estados Unidos ha estado ahí, en el consumismo, en el consumo. Entonces, aquí en la corriente de denuncia ha habido un cambio importante en cuanto a la relación del investigador y la sociedad a la que pertenece. O sea, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Ha habido, digamos, un compromiso del investigador frente a la realidad. Entonces, ¿y cómo se reflejaba este compromiso? En donde los investigadores colaboraban con los movimientos que promovían cambios revolucionarios. O sea, digamos, tratan de salir de esa postura de mirar la realidad desde este rol como de observador, digamos, y tratan de involucrarse y unirse a estos movimientos, ¿no? Porque la idea era transformar esta realidad, pero a través de la revolución. Entonces no es casual que en esa década la dictadura militar y bastante cruel de algunos años ha marcado, digamos, no solamente a nosotros como argentinos, sino a todo lo que es el continente, ¿no? Entonces, porque el cambio, todos creían y tenían este ideal muy fuerte de que el cambio, había que cambiar eso, pero a través de la revolución, de las armas. Y esta participación solía plantearse dentro de una especie de macro revolución, o sea, que se suponía como la responsable de concientizar a las masas denunciando las redes comunicacionales transnacionales. Entonces, esta era la idea de determinados grupos revolucionarios, ahí estaban como en alianza con estos teóricos, la iglesia juega un rol fundamental. La idea era concientizarnos y dejar de considerarnos masa, sino por eso dejar de considerarnos masa y tener como una visión crítica hacia esto. ¿Cuál ha sido la principal contribución de esta década? De todos los sucesos, digamos, que la han caracterizado. Es que los aportes al conocimiento de las estructuras de propiedad de los medios y las redes multinacionales de la comunicación, ese ha sido como el aporte más importante, o sea, ha sido como un aporte, ha quedado en el plano de lo teórico, digamos. No ha habido como otro paso más, si bien la intención era de los teóricos ponerse, digamos, ponerse en la fila de los movimientos que querían hacer la revolución, acompañarlos, pero no, eso en la práctica no tuvo mayor, digamos, avance. Entonces, pero sí lo que en esta década estos teóricos, más allá de la intencionalidad de acompañar estos movimientos
y acompañar el cambio, lo que se logró únicamente sería aportar el conocimiento, o sea, ¿en qué sentido? Textos, bibliografía, eh, eh, para que lecturas, digamos, siempre vinculada a concientizarnos a todos sobre el papel del poder, digamos, y las estructuras de propiedad y esta intención de dominación que tenían las redes multinacionales. Y también sobre las desigualdades de clase que eso generaba, ¿no? ¿Se acuerdan que en la definición que veíamos en la unidad 1 de comunicación, von Sprecher decía algo muy importante, y lo traigo a colación, es que cuando yo les hacía la pregunta en el foro, ustedes como trabajadores sociales, ¿cómo construyen, cómo ustedes consideran que pueden aportar a la construcción de esta red de sentidos que se va hilando cuando hablamos de comunicación? ¿Se acuerdan? Entonces, tiene que ver esto, que el rol, digo, como el más importante es esto en esta construcción de la red. Nosotros, desde nuestro rol de trabajador social en la intervención, tenemos como el gran desafío de visibilizar esas desigualdades de clase, ¿sí? Visibilizar a los sectores, digamos, a los sectores oprimidos, a los sectores que están invisibilizados. Entonces, ese sería como nuestro rol ante esta, digamos, esta gran hegemonía de los medios masivos que no ha desaparecido porque hoy nos encontramos en otra era. Hoy nos atraviesa la era digital, la era de las, digamos, muchos hablan de la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, que un poco, que eso vamos a ver en la próxima clase, y que hay un autor que es Riquelme, que también tienen que leerlo para referirnos a esto como el contexto actual, esa nueva etapa que nosotros vamos a agregar a estas tres corrientes que plantea Boito y von Sprecher, y vamos a construir a partir de los aportes de Riquelme de qué pasa actualmente, cómo nos encontramos actualmente los trabajadores sociales ante el avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pero en el 70 esto era casi como un compromiso político y ético, ¿no? O sea, el rol bueno, no solamente los trabajadores sociales, sino también los teóricos, los que estaban vinculados a las iglesias, los que trabajaban siempre a favor de los sectores oprimidos. La idea era, asumían el compromiso de visibilizar, de concientizar de que de que estamos, de que estamos, formamos parte de una desigualdad de clase, que las condiciones económicas sociales no son las mismas para todos, y esto tiene que ver con los intereses estos económicos y políticos de estas grandes multinacionales. Bien. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí en relación a los acontecimientos políticos y también sociales? Aquí la teoría de la dependencia entra, digamos, a jugar, y es una década en donde esta teoría de la dependencia entra como a tener mucho vigor. Teoría de dependencia porque todas esta corriente de denuncia venía en relación a esto, la corriente de denuncia, perdón,
estaba como signada en relación a la dependencia a Estados Unidos. Dependencia, dominación, desigualdades de clase, centro-periferia, ricos, pobres. O sea, la brecha era muy marcada. Entonces, también aquí la teología de la liberación juega un rol fundamental. Sería la Iglesia, a través de su impronta de trabajar de la opción por los pobres, tiene un rol fundamental en esta lucha, ¿no? En este movimiento, en este movimiento de concientización. Y aquí empiezan a aparecer los primeros aportes de Paulo Freire, el pedagogo brasileño. Sus primeros aportes, o sea, miren que no es casual estos 4 sucesos. Bueno, y los golpes de Estado cívico y militar. Los golpes de Estado que han sido muy duros, han marcado un antes y un después, es una época muy convulsionada, porque estaba esta convicción de que la transformación era a través de la revolución. Al mismo tiempo, Paulo Freire, con su concepción de educación para la liberación, empieza a tener, digamos, a dar sus primeros pasos y a dejar un legado muy importante que después vamos a ver, porque a mí me interesa profundizar sobre de esto que entendemos por la educación popular, que tiene, digamos, sus raíces, y los primeros aportes son, vamos a decir, el padre de la educación popular es considerado Paulo Freire. Entonces, él tiene dos obras que publica mientras él estaba vivo, que una es la pedagogía del oprimido. Entonces, aquí la centralidad de la educación era el diálogo. Entonces, lo que cuestionaba Paulo Freire, lo que estaba en cuestión era la educación bancaria, ¿no? Esta educación, y aquí es donde quiero que hagamos que tengamos también, cuando ustedes lean los textos, también lo hagan desde un posicionamiento crítico y reflexivo para sus prácticas. ¿Por qué? Porque, y ya vamos a ver después, cuando veamos el texto de Cardoso, en relación a esto de qué es y qué no es educación popular. Muchas veces muchos técnicos, educadores sanitarios, trabajadores sociales, que tienen una fuerte, que hacen una opción por trabajar con las comunidades, muchas veces desde lo discursivo se refieren a que hacen educación popular, pero muchas veces eso no está, digamos, no tiene una vinculación con la práctica en sí. O sea, una cosa es decir, yo tengo un enfoque más bien participativo, puedo decirlo, pero al mismo tiempo puedo ser un trabajador social que me posiciono marcando una distancia y marcando como una cierta asimetría con los sujetos con los que estoy trabajando. Un poco eso es lo que viene como a deconstruir y a marcar como un viraje, que es el aporte de Paulo Freire, de decir, cuestiona esta educación bancaria, que sería de dejar de posicionarnos nosotros, los maestros, el docente, el trabajador social, como el que tiene el saber, ¿sí? El que tiene el saber, y los sujetos con los que estamos trabajando o, no sé, realizando cualquier actividad, un taller, una capacitación, un encuentro, una actividad recreativa, lo que fuere. O sea,
no posicionarnos desde ese lado. O sea, nosotros, esa es la educación bancaria. Nosotros tenemos el saber y los sujetos no tienen el saber. Los sujetos no tienen el saber que yo tengo. Entonces, marcamos como esa diferencia, alejamos a los sujetos y esa relación es asimétrica. Entonces, ahí no hay diálogo, ¿sí? Entonces, por eso es bancaria, es de mi saber, que yo lo tengo y que es superior, deposito ese saber que yo lo he aprendido porque he podido estudiar, porque he podido ir a la escuela, en fin, ese saber que yo tengo me marca una superioridad y esa educación, ese saber, yo la deposito en ustedes que no la tienen, por eso es bancaria. Bueno, más allá de que, digo, a pesar de que el pensamiento de Freire, miren, estamos hablando de los 60, 70, ¿no? Hoy, a pesar de que ahí él empieza a hacer, digamos, a trabajar sobre esta nueva pedagogía, ¿no? Esta pedagogía más bien liberadora. No, eso, si bien tiene tantos años, hoy por hoy, no es que eso, nosotros vamos a ver ciertos vestigios. Inclusive nosotros mirarnos como desde nuestras prácticas, nosotros, a nuestros colegas, a nuestros compañeros, que muchas veces se trabaja así, ¿sí? Marcando esta asimetría. No construimos, no nos posicionamos acompañando a los sectores para garantizar o apoyar o ayudarlos a visibilizar estas desigualdades en las que vivimos, en las que viven, y mucho menos desde nuestras prácticas, muchas veces no hacemos demasiado, no nos comprometemos con estos sectores para construir esta red discursiva, ¿no? Entonces, ojo con eso. A mí me gustaría, cuando yo les pregunto siempre, estas preguntas de reflexión tienen que ver con esto. O sea, si bien muchos de ustedes no han hecho las prácticas, se están formando, pero bueno, está bueno que empecemos, digamos, a poner sobre la mesa estos elementos y a pensar nuestras propias prácticas desde estos postulados. Entonces, la centralidad de esta educación liberadora es el diálogo. Entonces, aquí ya las técnicas, digamos, unidireccionales, la comunicación como técnica y como mensaje, ya, por supuesto, deja de tener su centralidad. Aquí se va configurando la dimensión teórica de la comunicación y se va resignificando este sentido o este modelo de comunicación que ha tenido tanto vigencia en sus inicios, este modelo unidireccional de emisor-receptor. Entonces, a ver qué sigue. No, vamos a... Bueno, aquí se van creando, digamos, con la resignificación de la comunicación desde sus postulados teóricos se van creando las condiciones de expresión y o circulación de la palabra de los sujetos. O sea, aquí la concientización es fundamental en esta década. Fundamental. En los años 70, la concientización no era fundamental. Ahí lo que importaba era educar a los sujetos para pensarnos como sociedad
para educar a los sujetos dentro de los postulados de la innovación y el desarrollo, porque sin educación no había desarrollo, nada más. Aquí ya transitamos, hay una visión más superadora que es concientizar sobre la situación que vivimos, concientizar sobre las desigualdades estructurales, económicas y sociales en la que estamos y la que somos parte y concientizar sobre esta mirada, ¿no?, más bien crítica hacia estos grandes poderes económicos, al poder económico, social y político, pero sobre todo a las grandes estructuras, a las grandes medios industriales de comunicación, como dice von Sprecher. Bueno, aquí el trabajo social se reconceptualiza. Entonces, aquí se va construyendo una práctica que plantea el compromiso con los sectores populares. ¿Sí? Ya la intervención comunitaria, en su etapa de profesionalización, que más bien seguía siendo acrítica y seguía siendo funcional al desarrollismo, aquí la reconceptualización tiene que ver con esto, ¿no?, de un compromiso con los sectores populares, ya una visión más comprometida. Y bueno, y por supuesto, una visión más comprometida, y la comunicación deja de ser una mera herramienta al servicio de estos intereses económicos, sino una herramienta para el cambio, más que una herramienta para los sectores dominantes, ¿no?, con esta visión desarrollista. Entonces, y bueno, y sobre todo con esta resignificación que ha ido teniendo la comunicación desde sus aportes teóricos de todos estos pensadores. Década del 80. Aquí, esta década se caracteriza ya por esta denominada comunicación alternativa y popular. Bueno, alternativa a los medios de comunicación, ¿sí? Ha habido muchas maneras de denominarla a esta otra comunicación, entre comillas, o sea, comunicación alternativa, comunicación comunitaria, bueno, comunicación alternativa y popular, en donde el autor le pone, digamos, denomina como para poder referirse a esta década, ¿no? Si bien no es que necesariamente en los años 80 esta comunicación alternativa aparece, no, empieza a gestarse en los años 70. Y Paulo Freire ha sido el padre de todas, ahí empiezan estos inicios, estas acciones, digamos, que luego en los 80 la vertiente dominante ha sido esta, ¿sí? Ya no se hablaba de educación popular necesariamente, sino empezó a tener diferentes denominaciones que también estaban siempre, se caracterizaban principalmente por el ser, digamos, el marcar un rumbo de ser la otra comunicación o una comunicación alternativa a los grandes medios, a los medios hegemónicos con sus intereses, y una comunicación alternativa y popular desde los sujetos, ¿sí? Bueno, pero que dice Boito y von Sprecher, que, bueno, en la actualidad es muy dificultoso establecer con cierta certeza una tendencia dominante. Entonces,
¿por qué sería esto? O sea, los cambios y la reelaboración en el compromiso de los comunicadores respecto a los 70 sería, o sea, digamos, de que esta tendencia haya sido dominante, el autor pone, digamos, lo pone en tela de juicio porque, sobre todo, relacionando y comparando con el compromiso, digamos, que tenían los comunicadores y los teóricos en los años 70, que era más bien ponerse del lado de los sectores y acompañar este movimiento, esta revolución, ¿no? O sea, aquí esto no ha sucedido en los años 80, no ha tenido esta impronta, digamos, con ese sentido más bien político y ético y tan vigoroso de pensar de que teníamos que transformar nuestra realidad, pero a través, si era necesario, de la revolución. En los años 80 no estaba esa impronta. Bueno, pero el origen alternativo, que esa es como la palabra, vamos a decir, porque esa es la denominación. Cuando lean los otros dos textos que yo les pido que lean como para ampliar para enriquecer cada una de las décadas, ahí van a ver con mayor detalle cómo es una lista larga de cómo se denominaba esto a esta otra comunicación, pero la palabra, digamos, así representativa es alternativismo, la comunicación alternativa. Aquí el planteo más extendido que tiene su impronta en los años 70 sigue siendo, digamos, la necesidad de transformar las realidades injustas. Ese ha sido como el planteo que ha iniciado en los años 70 y ha continuado en los 80. Pero en los 70 se planteaban como una inmediata revolución estructural. En cambio, en los 80, aquí yo les he separado, 70 le tenía que haber puesto un asterisco, tiene que ver con los años, con la década, con los años 70 y los años 80. Bueno, y en los 80 el acompañamiento y la colaboración con los grupos sociales menos favorecidos, o sea, no sé, aquí en los 80 ya no era la revolución inmediata, el cambio no iba por ese lado, digamos, sino más bien acompañando y colaborando a los grupos sociales desprotegidos, menos favorecidos, invisibilizados, que se organizan para enfrentar problemas concretos y específicos, ¿sí? Hacia adentro, hacia su comunidad, específica, hacia su comunidad, hacia una organización concreta en la que participan, en relación qué sé yo, a la estructura política, pero más bien local, ¿no? Ya no pensando en estas macroestructuras multinacionales, sino pensando en lo que pasa en nuestro territorio en sí, ¿no? Ya algo concreto, problemas concretos que empiezan bueno, por eso el interés de nuclearse como organizaciones. Organicémonos, esa era la idea, para afrontar nuestros problemas. Bueno, aquí Daniel Prieto Castillo en 1981 es el que publica varios textos y es el que empieza a instalar esta denominación de comunicación alternativa. Entonces, alternativa a la comunicación dominante, porque es alternativa a algo, dominante a la comunicación dominante de los medios, que, bueno, ¿por qué alternativa? ¿Por qué empieza a pensarse en esto? Porque era imposible, digamos, había un abismo muy grande entre estos sectores desfavorecidos y la posibilidad de
de que sus voces o de que sean escuchados a través de estos grandes medios. Muchas veces los medios no daban lugar a sus reclamos. Entonces, la idea de visibilizar sus reclamos, la idea de comunicar un mensaje, de llegar a los otros sectores, bueno, esto empezaron a plantearse, construyamos nuestras propias herramientas de comunicación, que son alternativas a la radio. Entonces ahí empieza a surgir, y ustedes van a ver que todavía hay en el interior, hay radios comunitarias que juegan un rol fundamental. Entonces, volviendo a la imagen que les he presentado al principio, ya la segunda imagen de las mujeres quichua hablantes en la radio comunitaria, bueno, tiene que ver con esto, estas prácticas alternativas de comunicación, porque la radio no nace en los 80, la radio nace en los años 20, 30, y empieza a evolucionar bueno, y la radio comercial que todos conocemos, que también tiene sus intereses, porque hay propietarios de esas radios que digamos que la manejan, entre comillas, que la conducen, pero con una perspectiva más bien empresarial. Entonces, de ahí que las radios comunitarias empiezan a tener, digamos, empiezan como a diseminarse casi por toda Latinoamérica y son una herramienta poderosa. Han sido y la siguen siendo, y es casi el único medio de comunicación alternativo que tienen los sectores para hacerse escuchar. Entonces, por eso alternativo como una opción. Y bueno, también hablamos de alternativo, periódicos comunitarios, radios comunitarias, boletines comunitarios, son medios de pequeña escala, porque, por supuesto, son medios de comunicación que son elaborados y producidos y pensados por los propios sectores, diseñados por los propios sectores, por supuesto siempre en acompañamiento de la figura de un técnico, el trabajador social, el comunicador. Hay también una línea de trabajo dentro de lo que es la comunicación, aquellos comunicadores que han decidido dedicarse a trabajar como periodistas en los grandes medios, pero también hay otra línea dentro de la comunicación comunitaria de comunicadores que han optado por acompañar a sectores desfavorecidos en ayudarlos a construir y a pensar estos medios alternativos que por supuesto son en pequeña escala y que no tienen una impronta masiva como podría tener un periódico, porque estamos hablando de que para eso necesitamos recursos económicos. Entonces, por eso los sectores oprimidos se agrupan, se nuclean con un sentido, y las herramientas de comunicación son fundamentales. Esto el año pasado, con la corte del año pasado, como estábamos en otro contexto en donde, donde muchos hacían sus prácticas en determinados centros, organizaciones comunitarias con trabajo comunitario, entonces el trabajo integrador tenía que ver con esto. En la tercera unidad yo le daba mucha importancia a esto, ¿no? A pensar nuestras planificaciones, cómo en nuestras planificaciones incorporamos las herramientas de comunicación, o sea, cómo ayudamos a un sector determinado, una comunidad determinada a concientizar sobre una determinada problemática y también ayudarlos y a enseñarles y a acercarles estas herramientas, estos dispositivos de comunicación, ¿sí? Entonces, ayudarlos y apoyarlos y mostrarles las herramientas, no ser nosotros sino con ellos, digamos,
brindarles estas herramientas que les va a servir para a futuro, ¿no? No solamente trabajar con ellos lo organizativo, sino también lo comunicacional en este sentido. Entonces, ¿pero por qué popular? ¿Por qué hay algunas actividades o a lo que es la comunicación alternativa y popular? ¿Por qué también se le pone la impronta de popular? Porque en general en el caso de las prácticas se desarrollan desde y con las clases populares subalternas. Entonces, por eso lo popular sigue teniendo como presencia en lo que es la comunicación alternativa. O sea, el autor habla de que es adecuado referirse a no decir comunicación alternativa, sino decir comunicación alternativa y popular. Hay otras denominaciones que directamente se refieren a comunicación popular, otros hablan de alternativo solamente, otros hablan de comunicación comunitaria, otros combinan los términos, pero tiene que ver con esto. Bueno, como para ir cerrando, por supuesto que en esta denominación de lo alternativo y popular hay y ha habido y creo que sigue habiendo posturas más bien pesimistas y optimistas con relación a esto. ¿En qué sentido? En cuanto al alcance y la significación de lo alternativo y popular. O sea, ese concepto, lo que significa alternativo y popular, todavía está en proceso de definición y construcción. O sea, porque esto se va construyendo y redefiniendo a partir de las prácticas. Y muchas veces ha habido cierta, digamos, ambigüedad sobre los límites y orientaciones, o sea, ¿qué es considerado, en qué sentido? Si determinadas prácticas son consideradas alternativas, ¿sí? Entonces, está puesto el ojo en eso, el autor tiene como nos pone sobre la mesa de que, bueno, hay una ambigüedad en lo que si determinadas prácticas realmente podemos llamarlas alternativas, y ustedes hagan un ejercicio hacia el interior. No sé si en otros espacios curriculares lo han visto, no sé si están cursando trabajo comunitario ustedes, pero bueno, en determinadas, a mí el desafío que yo los invito a ustedes que hagan a partir de ahora, y que también cuando ustedes realicen sus planificaciones, también en este diagnóstico que ustedes tienen que hacer de sus intervenciones, también incluyan como un eje transversal lo comunicacional, ¿sí? Lo comunicacional, ¿en qué sentido? O sea, mirar estas prácticas comunicacionales en la comunidad con la que nos vamos a relacionar o nos estamos relacionando o nos hemos relacionado, ¿sí? En general, aquí lo que nosotros adoptamos son métodos orientados hacia el cambio de la realidad social, es decir, poner la comunicación, la investigación y la práctica al servicio de la transformación. Bueno, aquí la investigación, acción participante, tiene un rol importante, ¿no? Y estamos hablando aquí del momento de post-reconceptualización del trabajo social, en donde no es solo intervenir y acompañar a los grupos, a los sujetos, sino también orientarlos hacia el cambio, a que nuestras acciones y nuestras planificaciones, nuestras intervenciones, digamos, tengan una impronta y estén encaminadas a lograr un cambio, una transformación de esos sectores y poner
la comunicación, darle las herramientas a estos sectores para que ustedes vean que la comunicación también es transformadora. Porque muchas veces los sujetos están invisibilizados, no se hacen escuchar porque no tienen cómo, no saben cómo ni por dónde, ni a través de qué medio. Entonces la comunicación es fundamental. El tema es que nosotros en la unidad 3 vamos a ver estas herramientas y estos dispositivos que podemos nosotros, que nos tenemos que apropiar y que podemos poner al servicio de estos sectores. Bueno, y la investigación, porque toda esto de la investigación y acción participante, o sea, nuestras intervenciones también tienen que producir conocimiento, ¿sí? Esta ida y vuelta, de reflexionar sobre la acción y producir conocimiento a partir de eso. Aquí, cuando hablamos del momento de post-reconceptualización, aquí los trabajadores sociales hacen como una vuelta hacia su vinculación con el Estado, ¿no? Hay todo un momento que se inicia, una nueva, digamos, una reapertura, nuevas vinculaciones que el trabajador social, muchos de los trabajadores sociales ven como una salida, un vestigio, un espacio para intervenir también, pero en vinculación con el Estado. Entonces nosotros tenemos trabajadores que realizan sus intervenciones con los sectores desfavorecidos, desde ONG, desde otros espacios más alternativos, pero también trabajadores sociales que están en vinculación con el Estado, que realizan sus intervenciones vinculados a o desde el Estado. ¿Se acuerdan la crítica que en la primera unidad el autor hablaba en relación a esta disyuntiva que tienen los trabajadores sociales? Porque, bueno, sería como desde qué lugar reflexionamos críticamente nuestras prácticas si todas nuestras intervenciones las realizamos en función de... muchos trabajan en relación de dependencia y estos lineamientos y nos bajan lineamientos que debemos llevar a cabo y cumplir con estos sectores. Entonces, esa es como están como atravesados por esa disyuntiva, ¿no? A ver. Esto cuando hablábamos de una visión pesimista y optimista, Sergio Caletti es el que se refiere a esto y habla como que, bueno, el alternativismo carece de una propuesta transformadora. Eso es uno de los cuestionamientos que se hace, o sea, ¿por qué? Porque se propone bajar al terreno de lo concreto, pero no da instrumentos propios estandarizados para explicarlos, profundizarlos o continuarlas para su registro seguimiento. O sea, es como ya denominar y ponerle un nombre de alternativo. Pero ¿cómo lo hacemos? Ahí nos hemos quedado como a medio camino, ¿no? Y esto lo ve como una debilidad y está en el grado mismo de esta indefinición que guarda el concepto de alternativo. Bueno, bien. Voy a pausar. Anudar. Este es un texto que ustedes tienen como obligatorio, que es de Carlos Núñez Hurtado, que son poquitas hojas, no es largo, es bien breve. Y luego tienen un texto que yo los pongo como complemento, que es de... ¿cómo se llama este autor? Educación Popular, es un libro, digamos, de Hernán van de Velde.
ese autor es muy importante. Pasa que yo les pongo como les he facilitado como un complemento, porque bueno, no vamos a poder ver, no van a tener tiempo de leer todos estos autores, pero me interesa que Carlos Núñez Hurtado, que está bastante completo ese texto, me interesa que profundicemos sobre la educación popular. Pero ustedes, al otro texto de educación popular de Van Delve, ustedes descárguenlo. En la primera parte de ese libro, el autor incluye este texto de Carlos Núñez Hurtado, y luego empieza con su propuesta. Lo que pasa que al ser un libro, no sé, debe tener como más de 100 páginas, también al final del libro nos da como herramientas de cómo trabajar con esta metodología, ¿no? Con esta, digamos, perspectiva de la educación popular. Por eso, no está mal que ustedes los tengan como un libro de consulta. Lo que pasa es que en esta coyuntura que estamos actualmente, y al vernos imposibilitados de interactuar con los sujetos, con las comunidades, con los grupos, nos hemos quedado como en stand-by con este tema, que no sé cómo cómo se retomará y cómo avanzaremos en este sentido, sobre todo ustedes, bueno, no solamente el trabajo social, en las carreras de salud, en donde la impronta fuerte es la intervención. Entonces, al vernos impedidos por, por digamos, por el contacto justamente, entonces, pero no quiere decir que ustedes no profundicen, porque me interesa que ustedes reflexionen, la comprendan, a esta perspectiva, ¿no? A los postulados de la educación popular, porque la educación popular no es una mera técnica. Ya vamos a ver, y yo quiero que entiendan, que entiendan el significado, digamos, de este legado. ¿Y por qué quiero que entiendan? Porque el lunes, el lunes yo voy a abrir un foro, ese va a ser individual, con preguntas, 2 preguntas, van a tener vinculación con los videos que ya están en la unidad 2, en la pestaña, los 3 videos que tienen que ver, son experiencias vinculadas a la educación popular, y yo voy a hacerle 2 preguntas en relación a esos videos, pero en relación a reflexionar un poco sobre estos postulados, ¿no? Por eso me detengo en esto ahora, y con esto cerramos. Y el próximo lunes seguimos con la unidad 2, pero vamos a ver ahí ya lo que es los tiempos actuales del trabajo social, los tiempos actuales, completando este recorrido histórico que plantea el autor, ¿sí? En el próximo lunes me voy a referir a eso, y podemos hacer como un cierre integrador de toda la unidad 2, porque ustedes recuerden que tienen que ir tienen que ir construyendo la línea histórica, se me dio la palabra, tienen que ir construyendo de manera grupal la línea de tiempo, perdón. Entonces, una primera fecha es el 4 de noviembre, pero también vemos cómo van, porque no me gustaría que hagan por hacer, suban. No, podemos estirarla hasta el 9 de noviembre, porque si no nos sirve. Bueno, la hago, no llego, y lo mismo subo la info. No es solo subir y subir información o hacer por hacer. Las respuestas tienen que estar bien, si quieren regularizar y si quieren promocionar. Eso les quiero aclarar perfectamente, porque hay muchos que dan cuenta que han participado, pero las respuestas, hasta ahora las intervenciones no dan cuenta de lectura, están mal. Entonces eso no quiere decir que, yo he hecho la actividad, no. Bueno, de eso hablamos después. Educación popular, una mirada de conjunto. El autor habla
bueno, de esta necesidad, ¿no? De tener una mirada de conjunto de lo que, de la envergadura y de lo que significa el postulado de la educación popular, justamente para superar esta mirada que muchos tienen de usarla la educación de tomar la educación popular como una mera técnica, que no lo es. Él en la primera parte, esperen, voy a reducir esto. En la primera parte del texto se refiere a los antecedentes históricos, por eso hace una mirada en conjunto, los antecedentes históricos, luego se refiere a lo que es y lo que no es educación popular. Entonces, y luego desarrolla cada uno de los puntos al final de los postulados que él nos menciona, que no sé si vamos a tener tiempo de ver cada uno, pero ya les quiero presentar la idea general de este texto para que cuando ustedes hagan la lectura. Bueno, lo que es educación popular como corriente de pensamiento y educación y acción, la educación popular, dice el autor, solo puede entenderse y conceptualizarse a partir de su propia praxis. O sea, es una corriente de pensamiento y acción, no es una metodología. A ver, si queremos pensar en conceptualizar, tenemos que encontrar, digamos, la riqueza de esta, porque no es que hay una única definición, siempre la riqueza de este postulado está en la propia práctica, la praxis, dice el autor. Entonces, más que hablar de una definición, por eso aquí en definición yo le he puesto un símbolo de no, digamos, más que hablar, no hay una definición concreta, él no plantea esto, no propone una definición. Más que referirnos a una definición, deberíamos hablar de los componentes y de sus expresiones, de los componentes y expresiones en relación a este postulado, ¿no? Como antecedentes, ¿qué tenemos? Todo lo relacionado con pedagogos, políticos, actores sociales, incluso próceres de nuestra historia, que podríamos reconocer como precursores de la educación popular, porque dentro de nuestra historia, digamos, además de, bueno, decíamos que en la década de 60 los postulados de Freire, bueno, realmente Freire es considerado el padre de la educación popular, pero hay antecedentes previo a Paulo Freire en relación a esto, ¿no? Que se pueden pensar como que el autor los reconoce como precursores o viejos precursores. Las ideas de Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, el propio Bolívar, José Martí, Félix Varela, José Carlos Mariátegui, el Che Guevara, de Sandino, de Lázaro Cárdenas, o sea, ha habido políticos, actores, personalidades importantes en nuestra historia que un poco han sido también han puesto, digamos, su granito de arena y no hay que dejar de considerar los precursores. No sería justo referirnos solamente a que Paulo Freire es el impulsor de este postulado, de este movimiento, de esta pedagogía, ¿no? Pero sí el pedagogo brasileño Paulo Freire es el padre moderno de esta propuesta teórica práctica. Realmente es el que, digamos, el que puede considerarse como el precursor, ¿no? De esto. Entonces, él tiene 2 obras póstumas porque su esposa publica luego de su muerte, pero mientras él vive, y que esto que sucede en los años 60, 70, publica, mientras él vive, escribe y publica La pedagogía del oprimido,
busquen en Google, lo van a ver, es importante que lean y van a ver, ustedes van a ver que no está muy, que no es, sus ideas no son idealistas. Deberíamos volver y deberíamos como resignificar y apropiarnos, ¿no?, de este legado. Y otro libro, por eso lo he puesto entre comillas, porque todas las obras, el nombre de las obras, de los libros, lo ponemos en comilla o con cursiva. La educación como práctica de la libertad. Entonces aquí lo dialógico y la educación liberadora era la impronta, ¿no? Bueno, un poco también, aquí datos del contexto, ¿ves? ¿Por qué este texto se relaciona con lo que plantea Boito y von Sprecher en los datos de contexto, que también habla por etapas? Entonces, por eso, cuando ustedes lean los textos van a ver que van a poder ir enriqueciendo los datos de contexto históricos, lo que ha sucedido en cada etapa, no solamente con Boito, sino aquí también tienen otros datos. Bueno, un dato del contexto digamos que han sido determinantes, ¿no?, para esto. O sea, la Alianza para el Progreso, que ya hemos hablado de eso, esta estrategia de cooptación, porque eso era la Alianza para el Progreso, mediante el desarrollo de cientos de proyectos de desarrollo comunitario. ¿De qué tipo? De viviendas, servicios básicos, infraestructura a lo largo y ancho de América. Esa era la estrategia, digamos, que tenía la Alianza para el Progreso. Era una estrategia de cooptación a través de proyectos comunitarios. Pero ¿qué pasaba? Proyectos comunitarios que tenían una bajada y una línea y nos daban indicaciones casi como recetas de lo que debíamos hacer y cómo debíamos trabajar con los sectores oprimidos, en donde el trabajo social ha sido funcional y la comunicación también ha sido funcional. Bueno, aquí, ¿qué otro dato de contexto fundamental? La influencia renovadora del Concilio Vaticano II a nivel mundial. Aquí, ¿qué rol ha jugado, qué influencia ha tenido el Concilio Vaticano II? Es que ha colocado a sectores religiosos y cristianos en el reencuentro con los pobres del continente. Por eso hablamos de la teología de la liberación, a través de los documentos de Medellín, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en 1968. La Iglesia ha jugado un rol fundamental. Bueno, luego el autor reflexiona sobre esto. Bueno, pero ¿qué es y qué no es educación popular? Bueno, para muchos la educación popular o el término o yo hago educación popular es casi como un snob, una moda, ¿no? Para muchos solo consiste en la aplicación de determinadas técnicas o herramientas didácticas que hacen más ameno y eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, aplica unas técnicas grupales en la intervención, ¿no? Técnicas grupales, simulo o doy cuenta de que nos escuchamos, y esas son herramientas y con eso entiendo que es educación popular, o muchos creen que eso es hacer educación popular. También educación popular ha sido o es el sinónimo de educación de adultos, es decir, de todos aquellos procesos educativos formales que se realizan informalmente. Muchos creen o han creído o tenían la idea de que esto o se referían a esa educación de adultos como educación popular. Y por su propio nombre de popular y porque la mayoría de sus prácticas se realizan justamente con sectores populares, son todos muchos, digamos, las coincidencias que hay entre estos que toman a la educación popular como técnica o al trabajo con adultos, es ¿dónde está la coincidencia? En que la mayoría de las prácticas se realizan con sectores populares que son prácticas marginales a pequeña escala. Bien, ahora
el autor, y aquí me parece lo más interesante de este texto, todo el texto, por supuesto, pero el aporte que él plantea, porque desde una mirada más bien contemporánea, es donde reflexionan sobre esta corriente, ¿no?, de pensamiento. Entonces, ¿qué es educación popular? Es una corriente de pensamiento y acción, no es una mera técnica, no son herramientas ni son dinámicas grupales, y no está en el plano discursivo. O sea, deberíamos tomar estos postulados, incorporar a nuestras planificaciones, pero también desde nuestras acciones, comportarnos como tal, que sea, que haya una relación casi moral, ¿no?, ética, política, entre lo que decimos y lo que hacemos. Es una corriente de pensamiento y acción dentro del campo de las ciencias sociales, más precisamente dentro del campo de la pedagogía y del campo de lo popular. ¿Sí? Es una corriente, no es una disciplina, pero es una corriente. Hasta hace 2 años creo que había otro docente en educación y trabajo social aquí en la carrera, Gustavo Cortés, que ya no está porque se ha ido a vivir a Tucumán, creo. Bueno, con él articulábamos bastante entre mi materia y lo que es educación y trabajo social, porque en muchas, creo que había una unidad de lo que es de la materia educación y trabajo social. Él trabajaba mucho sobre los postulados de la educación popular, ¿no? Inclusive los autores, había una dedicación bastante importante en lo que era estudiar los postulados. No sé si ahora lo siguen viendo, pero educación y trabajo social no es solamente la educación formal, sino es recuperar esto. Lo que pasa es que en mi materia no tengo más tiempo para poder seguir profundizando en esto, pero sí me lo debo como un desafío, es un interés mío, ¿no?, de que la comunicación, desde que el espacio no sea meramente, que ustedes no adquieran solamente conocimientos y herramientas vinculados a las herramientas en sí, y sobre todo ahora que estamos atravesados por las nuevas tecnologías, sino también estos otros postulados que deberían atravesar nuestras prácticas, ¿no? Deberían atravesar esta idea, deberíamos recuperar este modo de intervenir. Entonces, ¿qué es la educación popular? Es una propuesta teórica práctica, no es solo teórica y no es solo práctica, es teórica práctica. Su visión es integral, comprometida social y políticamente. Entonces, aquí está este compromiso ético-político, ¿sí? O esta posición ética humanista que dice el autor. La educación popular parte y se sustenta de una posición ética humanista. Y desarrolla una propuesta metodológica, pedagógica y didáctica basada en la participación y el diálogo. O sea, tanto nuestra propuesta metodológica en nuestra intervención como lo pedagógico que pueda atravesar y lo didáctico, las herramientas que pongamos en juego ahí, tienen que estar atravesadas, basadas en la participación y el diálogo, si no, no es participativo, no es dialógico, y estamos replicando esta educación más bien bancaria. Nos estamos poniendo en un lugar de superioridad para con los sectores, en vez de ser parte y de ser actores fundamentales en apoyar y ayudar a que estos sectores se visibilicen, nos ponemos en una postura más bien unidireccional, ¿no?, de superioridad. No hay nada de diálogo, nuestra posición es dominante, es de no escucha y autoritaria, que hay trabajadores sociales con esa postura, ¿no? Las hay. Bueno, y desde
la educación popular desde y para una opción política que vea el mundo desde la óptica de los marginados y excluidos y que trabaja, por supuesto, en función de su liberación. O sea, miren esa posición ética, humanística, ética, política que tiene. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos referimos a los postulados, ¿no? A esta corriente de pensamiento. Y bueno, ya para cerrar, al final del texto el autor habla, él dice, no es correcto, más que hablar de una definición de educación popular, lo correcto es referirnos a los elementos sustantivos y desarrolla cada uno de estos. Su posición ética, desde su marco epistemológico, a qué se refiere de esto de propuesta metodológica y pedagógica y lo que es la opción política. Y también, al final, en un párrafo, habla sobre la vigencia actual. Atenti con esto. Actualmente, la educación popular, ¿qué? ¿Sigue vigente? ¿Es posible hablar de esto? Bueno, detengo esto. Ustedes dicen que han visto la pedagogía del oprimido. Ah, perfecto, bueno. No quería dejar de... Ay, no. No quería dejar de referirme, de dedicarle un... O sea, de facilitarle los autores, porque bueno, si bien Boito y von Sprecher se refieren en líneas generales, pero bueno, como ustedes ven, hay libros, hay autores que lo desarrollan con profundidad y a mí sí me interesa que ustedes le den una lectura bien reflexiva al texto porque, bueno, sobre todo en relación porque voy a abrir un foro en relación a esto. ¿Algo más? ¿Algo que tengan para preguntar? Voy a